Sefer, de libros y autores. Bueno, una alegría tener a Luis Bassat con nosotros de nuevo. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y a Roy Ben-Levi, escritor uruguayo, de origen uruguayo, nacido en Israel. Hola, Roy. Hola, Raquel. Habéis presentado el libro El regreso de los Bassat en la Feria Internacional del Libro de Jerusalén. ¿Qué ha significado para ti, Luis? Bueno, una emoción muy grande. Cuando Vicens Villator me dijo que quería escribir la historia de mi familia, no pensé nunca que esto llegaría aquí, a Jerusalén, a la Feria Internacional del Libro. Y hoy me siento especialmente feliz después del diálogo que hemos tenido con Roy, que ha sido estupendo y que le agradezco mucho que lo haya leído con la atención que lo ha leído, porque creo que sabe del libro más que yo, porque ha ido encontrando para cada cosa que hablábamos la referencia exacta de lo que se dice en el libro, ¿no? Estoy muy orgulloso, muy feliz y muy agradecido al Instituto Cervantes de Israel. Además, como hemos podido saber en la presentación, estáis pensando en publicar el libro en otros idiomas, incluido el hebreo. Sí. Esta mañana ya he tenido una entrevista con un editor de aquí que ha mostrado su interés y ahora me pide un capítulo traducido al inglés, que lo tenemos porque una editorial americana también nos pidió un capítulo traducido al inglés, o sea que el mismo lunes se lo haré llegar. De hecho, el libro ya está traducido al búlgaro, o sea, ha salido ya editado en búlgaro, una edición bastante bonita, y bueno, estaban encantados, porque era un libro, claro, como se habla algo de Bulgaria, porque ahí nació mi abuelo, pues por lo visto les ha interesado, ¿no? Y sí, esperamos que se edite en Estados Unidos, en inglés, y ojalá en hebreo aquí en Israel. Tal vez lo traduzcas tú, Roy. Para mí sería importante para el lector israelí que sepa de esa historia, porque en Israel se habla mucho, especialmente en los últimos años, de la cultura sefaradí, pero hablan de Sefarad sin hablar de España, porque hablan de los inmigrantes, bueno, la gente fue expulsada de España a otros países, Norte de África, en Asia, y vuestra cultura. Y hay una tendencia ahora de regresar a esos raíces culturales, y para mí sería muy importante que también España como país y la cultura sefaradí sea presente también en esa movida cultural. Bueno, muchos de nuestros oyentes ya habrán leído El regreso de los Bassat, pero ¿qué te ha llamado a ti especialmente la atención del libro, Roy? ¿Perdón? ¿Qué te ha llamado especialmente la atención del libro? ¿Qué es lo que más te ha gustado, te ha sorprendido? Bueno, es una historia de una familia o dos familias a través de la historia siglo XX y antes también, pero también lleva una historia de la familia judía o del ser judío, del hombre judío que es inmigrante, que busca un futuro, que tiene un pasado, que tiene que huir, pero también busca y tiene sus raíces, pero tiene que plantarlas en un lugar. Eso personalmente me identifico mucho con eso, siendo hijo de inmigrantes, que también piensa que encontró un hogar acá en Israel, pero por eso lo leí y pensé en mí, que es lo mejor que le puede pasar a un lector. Luis, de la estupenda presentación o conversación que habéis mantenido, ¿qué pregunta te ha llamado más la atención de las que te ha hecho Roy? Bueno, que te ha dado pie a contar. El que haya estado bien la conversación es mérito de él. Yo, si Roy no hubiera podido explicar lo mismo que he podido explicar. Yo creo que cada una de las preguntas que me hacía me llevaba a hablar de algún momento del libro. Es decir, él lo ha interiorizado el libro y ha sabido hacerme la pregunta adecuada en el momento adecuado para que yo dijera aquello que supongo que él estaba esperando oír de mí, ¿no? Me he sentido muy a gusto, Roy, te lo digo sinceramente y te lo agradezco, porque hemos hablado de algo que es muy íntimo para los dos. O sea, para mí, porque salgo dentro del libro pues, como parte de la historia, y para ti, porque me ha parecido que entendías el libro desde dentro. Es decir, no era una visión superficial la tuya, sino al contrario, tremendamente profunda, cosa que te agradezco sinceramente. Por ejemplo, Luis, hemos sabido por qué decidiste hacerte judoka. Sí, porque había un niño de mi clase que me pegaba a los 12 años, él ya era un hombre con pelos en las piernas y barba y grande y gordo. Yo era un niño que aún no había hecho el cambio y el tipo pues me pinchaba por detrás
Y cuando yo me giraba decía, oye, no me hagas esto, me decía, calla, perro judío. Y esto pues una vez y otra, y cada yo con ese honor de los niños decía, pues esto no me lo repetirás en la calle. Y claro que me lo repetía, y encima me ponía un ojo morado, me partía una ceja o el labio. Yo llegaba a mi casa bastante tocado muchas veces al cabo de los meses, ¿no? Hasta que un amigo mío me dijo que había un nuevo deporte en Barcelona, que luego, fíjate cómo son, qué casualidades tiene la vida. Este deporte lo importó a Barcelona un judoka francés que se llamaba Henri Birnbaum, que era judío, que yo nunca lo supe, que era judío, y que además había luchado en la resistencia francesa contra los nazis. Y cuando acabó la guerra decidió irse a vivir a España, montó este gimnasio de judo, y yo ahí me esforcé como un loco para aprender a ganar a un grande. Y efectivamente al final de curso, pues cuando me volvió a insultar por enésima vez, pues esa vez le gané yo. Y nunca más me insultó. Es increíble la historia de que has de resistir en la vida. Yo creo que la lección es que no te has de dejar vencer, no te has de amilanar por alguien que puede más que tú. ¿No? Al final la verdad gana, ¿no? Y yo no me dejé insultar por ese tío. Bueno, no permití que saliera indemne de las múltiples veces que me insultaba, hasta que una vez le gané y nunca más me insultó. Hablando, que acabas de citar a los nazis, ha sido muy emocionante recordar lo que hicieron los padres de Luis para protegerle de los nazis que estaban tan cerca en Francia cuando tú naciste, Luis. Sí, de las varias cosas que aparecen en el libro, y parece más ficción que no ficción, pero eso es lo que tiene el libro, que saca pequeños detalles de la historia, de la realidad de la familia de Basat, y logra convertirlos en literatura, en un cuento que es más allá de un cuento personal. Por ejemplo, ¿por qué te llamas Luis? Sí, porque cuando nací el 6 de octubre del 41, los nazis estaban en la frontera. Y mi madre dijo, yo a este niño no le pongo Samuel, como mi abuelo. Y mi madre no quiso ponerme Samuel. Me dijo, mira, tengo miedo, ¿qué quieres que te diga? No le pongo Samuel. Entonces una tía de mi padre dijo, hombre, pero buscando un nombre para mí, dijo, pero oye, si ha nacido el 6 de octubre. Y el 6 de octubre de 7 años antes, el 6 de octubre del 34, Luis Companys hizo el manifiesto independentista, que luego le costó la muerte, que lo mataran, ¿no? Y ponle Luis, así todo el mundo pensará que es un niño tremendamente catalán. Y por eso me llamo Luis, porque yo estoy muy contento de llamarme Luis. El único Luis Basat del mundo, sí, como claro, has dicho. porque todos los Basat se llaman como sus abuelos, se llaman Samuel o Alberto, no sé qué. Pero resulta que Luis, en el árbol genealógico de mi familia, solo soy yo, ¿no? Ninguno de mis hijos ni nietos se llama Luis. Es decir, que mis hijos, a mi hijo no le iba a poner Luis. Pensando que a lo mejor algún hijo pondría a su hijo Luis, pues luego resultó que no. Ya no se acostumbra más. Prefirieron ponerle otros nombres y ya está. Y como mi hijo José Manuel, que vive en Washington, está casado con una chica venezolana que es de origen askenazi, los askenazi no ponen el nombre del abuelo mientras no haya muerto el abuelo. Y por lo tanto no quisieron ponerle a su primer hijo Luis, le pusieron Gabriel, pues mejor. Y también hemos recordado la historia de tu Brit Milá, la judía y la que no lo fue. Bueno, mi Milá me la hizo el rabino de Barcelona que había entonces, supongo que clandestinamente y en casa, me imagino, no sé. Pero lo cierto es que entre los papeles que Villatoro removió y buscó y encontró una factura del doctor Nogueras de Barcelona, que no era cirujano, que era médico de cabecera de mi familia. Lo recuerdo muy bien porque fue médico de mi familia hasta que yo era mayor. Y era un hombre alto, grande, corpulento. Hasta que Villatoro encuentra un papelito que era un recibo que decía, por la fimosis practicada a su hijo Luis, 200 pesetas. O sea, un recibo de que me había hecho, que cuando no era un cirujano, no podía haberme hecho la fimosis. La fimosis no, la circuncisión ya me la había hecho el rabino. Pero supongo que mi padre, por ese miedo que tenía de que los nazis pudieran llegar a Barcelona, oye, tengamos un papel que me permita justificar que el niño lo que pasaba es que tiene un problema y que hubo que hacer la fimosis. Como otro papel que encontraron en otro Villatoro, de que mis padres se habían casado por la iglesia. Mis padres no se casaron nunca por la iglesia, pero
algún cura, concretamente era de una iglesia de al lado de mi casa, pues el cura debió apiadarse de mi familia y les debió firmar un papel conforme los había casado. Cita Luis al autor del libro, a Vicenç Villatoro, con el que tuvimos la suerte de hablar en Radio Sefarad cuando nos visitasteis, Luis, y tú has comentado en la presentación cómo ha logrado Vicenç Villatoro transmitir una historia que no era la suya, ¿no? Que no es la suya, que es la de la familia de Luis Lassalle. Sí, es un desafío para un escritor seguro, y como ha contado Luis durante la presentación, que lo ha hecho sin grabar y sin realmente llevar un cuadernos llenos de detalles y datos y fechas y nombres, y hay muchos datos y muchas fechas y muchos nombres en el libro, así que sí, que fue algo, es un reto muy importante y lo hace además no solamente como un libro histórico, mete sus pensamientos, su punto de vista, y eso le da otro nivel, otro piso al libro, que es importante. Él quería hacer su libro, no el mío. Y yo estoy orgulloso de que él haya hecho su libro, porque este es un libro de literatura. No es una historia de familia que yo hubiera podido encargar a cualquier escritor, sí. Como se dice vulgarmente, a cualquier negro de estos que escriben, al dictado. Primero, yo no quería escribir la historia de mi familia, no me había ni planteado escribir la historia de mi familia. Y cuando Vicenç me lo planteó, al principio incluso dije que no. Dije, no, Vicenç, no. Pensaba que me lo decía por cumplido, por quedar bien conmigo. Dije, no, Vicenç, no hace falta, hombre, como es escribir la historia de mi familia, ahora otras cosas tienes que hacer. No, es que me interesa a mí. Bueno, pues pensé, pues quizás sí, si le interesa a él, y le ha ayudado tanto como he podido, pero el libro es de él, y el mérito es de él, única y exclusivamente. La historia se la he explicado yo, pero esta misma historia escrita por mí no hubiera sido igual. Pero hay que tener mucha fe en un escritor para encargarle, darle el permiso, sí, hay que tener mucha seguridad. Yo estaba seguro que lo haría muy bien. Sí. Y yo escribí una historia sobre la vida de mi padre, pero no le pedí permiso. Pues yo a Villatoro sí le di permiso enseguida, y no solo le di permiso, sino que le ayudé en todo lo que pude y supe, dándole datos, papeles, viajando con él, compartiendo docenas de comidas, cenas, y estoy orgulloso de lo que ha hecho, porque de verdad es un libro de literatura, es buena literatura. Yo estoy seguro de que este libro se estudiará en los colegios. En pocos años, por lo menos la versión catalana, estoy convencido, que es la versión original, que es la que ha escrito Villatoro el libro, se dará en los colegios como un buen libro de literatura, aparte que hable de los judíos. Bueno, y se ha presentado en la Feria Internacional del Libro de Jerusalén, que es una alegría para todos nosotros. Luis, enhorabuena a los dos. Y un orgullo para mí personalmente, y felicito desde aquí a Vicenç Villatoro y a Roy, que me ayudó a hacer esta presentación tan estupenda, gracias a él.